¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José María Lorenzo Macías y primero que nada quiero agradecer a los organizadores del coloquio eh, por haber aceptado mi ponencia para participar en esta mesa. Comenzaré a compartir pantalla para dar inicio a mi presentación. El título de mi ponencia es La iglesia y el retablo de Santa María de la Natividad Tamazulapan, Oaxaca, reedificación y reconstrucción. Desde mediados del siglo XVI en la Nueva España, los pueblos de indios, por diversas razones e intereses, dedicaron parte de sus esfuerzos a la construcción de sus iglesias y al adorno de ellas, ya fuera con recursos económicos, con su mano de obra a destajo, o aportando sus conocimientos artísticos. Los pueblos de indios tuvieron que edificar sus recintos religiosos y con los años consolidarlos y mantenerlos de pie. Pues al paso del tiempo, los accidentes y los fenómenos naturales hicieron estragos en ellos y fue necesaria su reedificación. Pensemos que muchas de las primeras edificaciones religiosas fueron construidas con premura y con materiales poco adecuados, de la urgencia de los religiosos por contar con un recinto apropiado para su obra misional. Es indivisible la relación entre la iglesia, como construcción arquitectónica, y el adorno en su interior. Así, el caso que ahora nos ocupa, el de la iglesia y retablo de Santa María de la Natividad Tamazulapan, comparten una historia en la cual las sucesivas reedificaciones de la iglesia serán determinantes también para el retablo. Las reedificaciones de iglesias en la Nueva España fueron una constante en muchos de los pueblos de indios. Por ejemplo, en 1580 los naturales del pueblo de Etla, en Oaxaca, informaron al alcalde mayor que la iglesia de dicho pueblo se nos ha caído y no tienen dónde de celebrar los divinos oficios o oigan misa. Por necesidad que tienen, no la han alzado y reparado, por lo que solicitan algunas cosas para la ayuda al dicho reparo y con algunos ornamentos y otras cosas de que tiene la dicha iglesia necesidad. También en 1580, los naturales del pueblo de Xuchupango solicitan se les preste ayuda para la reedificación de su iglesia, pues está muy destechada y maltratada, de suerte que para las aguas que se esperan de este presente año no se podría decir misa en ellas ni celebrar los divinos oficios. Otro caso lo encontramos en Contincha, en Puebla, donde los naturales piden a las autoridades les concedan sacar canteras y piedras del pueblo de Tecali, alegando que para la labor y edificio del monasterio e iglesia de su pueblo, no tienen piedra bastante y suficiente para ello, a cuya causa padece necesidad y la dicha obra no tiene el efecto y fin que pudiera tener. Esta situación continuó hasta bien entrado el siglo XVII. Por ejemplo, los indios de Atlacomulco, pertenecientes a la jurisdicción de Metepec, en 1679, solicitaron a las autoridades locales exentarlos por 4 años del pago de tributos y servicio personal para que puedan, cito, reedificar de nuevo su iglesia por la nuestra necesidad que de ello tienen, ya que a mucho tiempo que acaeció un incendio en la iglesia parroquial que ocasionó quemarse toda y fue preciso derribar las paredes y quedar toda derrumbada. Estaba muy maltratada, que padecen muchas incomodidades y no se pueden celebrar los divinos oficios con la decencia que se requiere. Hasta ahí la cita. Pero como se mencionó hace un momento, no solo las iglesias tenían necesidad de reparación o mejoras, sino que todos sus adornos. Por ejemplo, en 1579, los naturales del pueblo de San Francisco, Teutla, Puebla, por medio del alcalde mayor, solicitaron ayuda para la iglesia que al presente ha acabado de edificarse, puesto que, cito, tienen comenzado un retablo y por sus necesidades no pueden pagar toda la cantidad de los pesos de oro en que lo tienen concertado, por no tener bienes de su comunidad que los puedan suplir, y me pidieron que los oficiales de la Real Hacienda los socorriesen con 300 pesos de oro común. Hasta ahí la cita. Las autoridades mandan que, cito, luego que mi maestro real me informe y envíe relación qué retablo es el que los dichos naturales tienen comenzado y concertado, y en qué cantidad de pesos de oro, y si tienen bienes suficientes de su comunidad para poder cumplir y pagar, y si es necesidad, sean socorridos con alguna cantidad de pesos de oro de la Real Caja. Hasta ahí la cita. Por el caso del pueblo de Jaltocan, barrio de Xochimilco, donde los naturales solicitan al virrey Luis de Velasco ordene que se ponga el retablo que tienen hecho y terminado para su nueva iglesia en la próxima Semana Santa. Un conocido ejemplo de estos casos es el que se presentó en la Catedral de la Antigua Antequera. Juan de la Cruz, canónigo de la mencionada catedral, informa a la Real Audiencia que la iglesia, para este año de 1587, cito, está hecha y acabada con su retablo para el altar mayor y colaterales y que faltaba de hacerse su sagrario con que quedaría de todo por punto con el adorno necesario. Hasta ahí la cita.
Las autoridades solicitan averiguar si ese sagrario necesario se haga y cuál es el valor de este, para lo cual piden se envíe, cito, la traza de cómo se había de hacer para que se proyectase. Hasta ahí la cita. Este encargo es encomendado a Francisco Flores de la Cueva, teniente del alcalde de dicha ciudad, quien lo remitió a Juan Guzmán, alcalde mayor de la ciudad, quien señaló que era necesario se hiciese y que en los 1,400 pesos en que estaba concertado era precio moderado y no excesivo. Estos acontecimientos se sucedieron durante todo el virreinato, pues hay ejemplos del siglo XVIII, como el del pueblo de San Miguel Arcángel Tancanwitz, jurisdicción de Villa de Valles, donde los indios de esa comunidad solicitaron en 1769 a las autoridades se les condone el pago de los tributos de 2 años, dado que un incendio redujo a cenizas el templo, colaterales y todos los paramentos sagrados de ella, y desean reedificar su iglesia, comprar ornamentos y contratar un nuevo colateral. En la Mixteca también existieron casos como los enunciados anteriormente, y un ejemplo donde se conjugan algunos de estos sucesos es el pueblo de Santa María de la Natividad Tamazulapa. La iglesia y el retablo. La primera fecha que se tiene para la edificación del templo de Santa María de la Natividad oscila entre 1551 y 1558. Se tiene noticia que en 1579 los naturales del pueblo, en voz de su corregidor, envían una relación al virrey Martín Enríquez donde le notifican que, cito, el día de la fiesta de todos los santos que pasó, de este presente año, se les quemó la iglesia y monasterio de dicho pueblo, con todos los ornamentos y cosas que en ella tenían para el culto divino, y al presente no tienen dónde decir misa ni con qué celebrar los divinos oficios. Hasta ahí la cita. La petición que los indios hacen al virrey consiste en que se le provea de nuevos ornamentos para su iglesia y que les otorgue ayuda para el reparo de la iglesia y monasterio. Un año después, en 1580, recibieron la respuesta del virrey, quien ordenó a la justicia y oficiales de la Real Hacienda que los tributos dados por los naturales, los cuales le ascienden a 50 pesos de oro común, sean destinados para la compra de ornamentos para el templo y algunas herramientas necesarias para la obra y reparo de dicha iglesia. En 1586, 7 años después del incendio del conjunto conventual, los caciques del pueblo concertaron con Andrés de Concha la hechura de un, cito, retablo de madera para la capilla mayor de la dicha iglesia y monasterio de este dicho pueblo, y un sagrario para la dicha capilla mayor. Hasta ahí la cita. Gracias al señero trabajo de María de los Ángeles Romero Fritzi, tenemos noticia de ese famoso contrato entre Andrés de Concha y los naturales del pueblo, y nos permite hacer una idea de cómo fue el primitivo retablo. Abarcaría toda la parte de la capilla mayor y constaría de sotabanco, banco, 3 calles, 2 cuerpos y un remate. Llevaría 10 columnas talladas, al igual que la cornisa que dividiría los cuerpos y los remates de las esquinas de las calles. Se estipula en el contrato que el retablo contará con, cito, 10 tableros de pintura al óleo y con colores finos de Castilla, ya de ser la pintura en tabla, colocados de la siguiente forma: 2 en la calle del medio, 4 a los lados, 2 en los remates y 2 en el banco. El costo del retablo será de 2,000 pesos y lo pagarán, como quedó dicho, los naturales del pueblo y serán entregados el día de la resurrección del año siguiente. Suponemos que el retablo se terminó con todas las desavenencias que se suscitaron entre las autoridades locales, el encomendario y los propios indios, pues se sabe que el 6 de marzo de 1587, Luis Suárez de Peralta, el encomendero de Tamazulapan para esas fechas, solicitó al virrey una inspección de los trabajos en el retablo, pues argumentaba que los religiosos y el alcalde del lugar explotan a los indios en la cría de la semilla de la seda. Con lo cual, la mano de obra que los indios tenían destinada a apoyar la hechura del retablo se desviaba para otros fines. Además, el encomendero solicitaba que mientras se realizara la investigación, permitiese se detuviera la obra del retablo. Esta denuncia pudo resultar vana, pues para esos momentos, y de acuerdo al contrato con Andrés de Concha, el retablo debió estar por acabarse. Bien lo ha señalado Magdalena Vences en uno de sus múltiples trabajos sobre la Mixteca. El problema con el encomendero tenía más que ver con el hecho que lo dejaban sin mano de obra para su encomienda, que una sincera preocupación por la explotación de los indios. De acuerdo a la información que da el cronista Fray Francisco de Burgoa, en el año de 1610, a causa de uno de los muchos temblores que asolaban la región, el templo de Tamazulapan se derrumbó. No se sabe si la expresión indica que en efecto la iglesia se vino abajo en su totalidad o si solamente parte de ella. Poco más de 100 años después, en 1725, los naturales de Tamazulapan, en voz de su gobernador, alcaldes y demás oficiales de república, dan noticia al virrey que, cito, habiendo padecido ruina total
con el terremoto del año de 711 la iglesia parroquial del pueblo a mis partes, están a tiempo de 6 años que con su trabajo personal y propias defensas se han aplicado a hacer la iglesia costeando los materiales, pagando al maestro de arquitecto que mastrea la obra. Hasta ahí la cita. Para lo cual solicitan se le mande que sean retirados del servicio personal y con el dinero que ellos obtienen, 369 pesos, se continúe la fábrica de la iglesia por estar hoy celebrando en un jacal. Un año después, en 1726, el virrey Marqués de Casafuerte autoriza que los pueblos sujetos a la doctrina de Tamazulapan, que era la parroquia a donde acudían a celebrar la Semana Santa, Corpus, Pascuas y otras festividades, acudan y concurran a la fábrica de su iglesia parroquial hasta que finalice la obra de dicha iglesia. Así pues, estas dos fechas indican que existieron dos momentos en que la iglesia de Tamazulapan sufrió daños y posiblemente el retablo mayor. No sabemos en verdad qué sucedió, pero podemos elucubrar que, uno, después del primer sismo de 1610, si tomamos literales las palabras de Bourgois, la iglesia se derrumbó y seguramente con ella el retablo de 1586. Dos, en un momento posterior a 1586, se inicia la construcción de un segundo retablo, el cual, de nuevo lucubrando, con el sismo de 1711 pudo sufrir daños. Y tres, este segundo retablo es sometido a una posible reparación o una reconstrucción, dando paso a un tercer retablo elaborado hacia 1725. El, entre comillas, nuevo retablo. Para abonar las hipótesis sobre el retablo mayor de la iglesia, tenemos noticia que en 1687 los indios de Tamazulapan, en voz de su gobernador y alcaldes, firmaron un contrato con José Franco, maestro ensamblador y dorador, y Francisco Rodríguez, maestro ensamblador y escultor, para la construcción de un retablo que, cito, ha de llenar el testero de la iglesia en alto y ancho. Y dicha fábrica se compone de un zócalo dorado y jaspeado, y sobre dicho zócalo ha de ir el banco del dicho retablo, sobre el cual se colocarán 8 columnas salomónicas, sobre las que se colocarán las cornisas, y debajo de ellas un sagrario, como está trazado en el dibujo. Y en el segundo cuerpo llevará otras 8 columnas con sus cornisamientos, y en el tercer cuerpo otras 8, y en los intercolumnios de cada cuerpo se han de echar nichos con los santos de escultura, según lo señalado en la traza. Hasta ahí la cita. El costo del retablo será de 3,000 pesos y los indios apoyarán con su mano de obra, dado que han recibido una licencia de las autoridades para ausentarse al servicio personal y pago de tributo por 6 meses a partir del inicio de los trabajos del retablo. Se les otorgará a los maestros un adelanto de 1,500 pesos y se les entregará el resto al finalizar e instalar el retablo. Por su parte, los entalladores señalan que ellos tendrán encajonado el retablo, pero que el traslado de este correrá por cuenta de los naturales y autoridades del pueblo de Tamazulapan. No se sabe desde dónde se hará el traslado del retablo. Se tienen registros de un José Franco trabajando hacia 1682-1691 en la Ciudad de México y de un Francisco Rodríguez que estuvo activo hacia 1682-1700 también en la Ciudad de México. De acuerdo a lo antes señalado, podríamos dar por hecho que el retablo que ahora vemos en la iglesia corresponde, al menos en parte, a lo descrito en el documento. El banco y los dos primeros cuerpos sí se concuerdan con el retablo contratado. El tercer cuerpo, que conserva muchos de los elementos de los dos primeros, tiene ciertas características que lo desenmarcan ligeramente del proyecto original, por no hablar del cuarto cuerpo, que es completamente diferente en sus elementos. Este es uno de los muchos casos de reconstrucción y o reutilización de retablos donde podemos ver el intento de conservar una unidad siguiendo un modelo establecido, el cual en este caso resultó afortunado. Continuando con el documento, en él se estipula que, en la calle de en medio del primer cuerpo de dicho retablo, se ha de colocar un nicho para el Santísimo Sacramento, y en el segundo cuerpo sobre dicho sagrario otro nicho, y dentro de él la imagen de Nuestra Señora, y para el tercer cuerpo, en dicha calle, un tablero para colocar una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y para el cerramiento o coronación de dicho retablo, irá el misterio de la Santísima Trinidad. De lo anterior, solo corresponde el actual retablo, el primer cuerpo y las calles del segundo, pues el nicho proyectado para este segundo cuerpo ya no es el original, dado que ahora lo ocupa una modificación que podríamos identificar más dieciochesca, pero que se empata muy bien con el conjunto en general. Si suponemos que el tercer cuerpo del actual retablo es parte del proyecto contratado,
sucedió lo mismo que en el segundo. El nicho se perdió y fue sustituido por un conjunto de molduras y pilastras que hacen de enmarcamiento a una pintura de la cuarta aparición de la Virgen Guadalupe. Esta solución alcanza hasta el cuarto cuerpo y está limitado por el remate, todo ello claramente adosado de manera arbitraria, tan solo con el fin de cubrir el espacio. La división de los cuerpos quedó también asentada en el contrato y también en el contrato. Cito, y también es condición que encima de las dichas columnas se ha de poner su cornisa con su tabanco, fin de la cita, la cual se repite en el diseño de los tres cuerpos. Llama la atención las pequeñas pero sustanciales diferencias entre la cornisa de los dos primeros cuerpos con la del tercero, la cual ya no lleva los pinjantes y las tallas, antes fitomorfas, sino que han dado paso a un diseño geométrico. Algo que por sobremanera destaca de este retablo son las columnas de estilo salomónico que soportan los cuerpos del retablo. Son de una manufactura fina y maciza, con una talla de primer orden. Así las mencionan en el contrato. Sus columnas han de ser labradas y talladas de parras y flores, con todos sus cornizamientos y macizos. Irán, como todo el retablo, tallado, ensamblado y dorado de oro limpio. Aunque el documento es breve y somero, proporciona información para ir sumando al estudio de los retablos, entre comillas, anónimos. Por ejemplo, se señala que la obra, después de haberse concluido y acabado con toda perfección, la han de dejar puesta en dicho altar con todas las condiciones que van referidas a un tiempo de 9 meses siguientes. Seguramente, tanto los indios como los maestros coincidieron en que, cito, algunas de las pinturas y esculturas del retablo viejo sirvan para el nuevo, limpiándolas. Además, para todas las pinturas se han de hacer tableros, los cuales llevarán lienzos de pintura historiados de la vida de nuestra Santa Madre la Virgen y nuestro Señor, ya que, después del derrumbe de la iglesia, el retablo se desarmó y se quitaron muchas piezas que tenían rotas y malformadas. Hasta ahí la cita. Seguramente el retablo se concluyó y ahora vemos parte de él, pues concuerda al menos con la distribución de calles y dos cuerpos. Pero como se ha señalado, no hacia el tercer cuerpo, que es claramente un añadido posterior, posiblemente colocado en algún momento después del temblor de 1711. De hecho, al ingresar a la parte trasera del retablo, podemos ver que el ábside de la iglesia lleva una especie de marco que pudo servir de límite para colocar el retablo. Este marco termina a la altura del tercer cuerpo, aproximadamente. Esto nos da una idea del posible tamaño original que tuvo el retablo. Conclusión. El actual retablo de Tamazulapan presenta particularidades que dan pie para futuras investigaciones, pero de entre estas podríamos hablar, a manera de conclusión, de las siguientes. La primera, y más obvia, es que el retablo cuenta con elementos de otros retablos o que estas partes diferentes fueron mandadas a hacer para completar faltantes. El último cuerpo del retablo lleva claramente otro tipo de dorado y detalle. Hay partes que no concuerdan arquitectónicamente a pesar de que consiguió alinear las calles. La talla y decoración de este último cuerpo se nota que siguió los modelos de los cuerpos inferiores. La calle central del retablo, al parecer, sufrió una alteración para dar cabida a un nuevo nicho en el segundo cuerpo, que como ya se mencionó, no es una obra característica, es una obra con características más cercanas a los modelos y elementos del siglo XVIII. El tercer y cuarto cuerpo de la misma calle no se sabe qué albergaron originalmente, pero seguramente nichos también. Quizás sea hasta la parte menos afortunada del retablo, pues en algún momento se tuvo la necesidad de llenar los huecos de los dos últimos registros, pero el trabajo no fue muy afortunado, pues se ocupó el lugar vacío con dos lienzos de mediano formato con sus marcos. Uno, como ya se dijo, con la escena de la cuarta aparición de la Virgen de Guadalupe, y el otro con la Virgen de Ocotlán. Pero como resultaron pequeños para la calle, se tuvo que completar el espacio que quedaba con unas molduras que corren verticalmente al lado de los lienzos. Cabe aclarar que en realidad la llamada Virgen de Ocotlán es una escena más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, lo cual podría dar un indicio de que quizá existió un programa guadalupano, ya fuera en este retablo o en algún otro que desapareció, y los dos lienzos que subsisten tuvieron una acogida en este retablo. Algo que llama la atención en esta calle central es que sobre el nicho del segundo cuerpo se aloja un pequeño lienzo que es parte del programa pictórico del retablo correspondiente a la infancia pasionaria de Cristo. Las dimensiones de este lienzo y su localización, poco visible para el feligrés, podrían hablarnos
de que los lienzos encargados se hicieron al tener el retablo terminado, entre comillas, y que seguramente este espacio fue llenado con el pequeño lienzo, o en su defecto, que este lienzo estuviera colocado en la calle central, pero a muy baja altura, sobre o debajo del sagrario. Finalmente, una especial particularidad que tiene este retablo es su semejanza con un colateral localizado en la iglesia de San Juan Bautista Coixtlahuaca. Ambos presentan en su parte medular una decoración y uso de elementos muy cercanos. Las soluciones decorativas que comparten, como las perillas que cuelgan de la cornisa, la talla del entablamento, los nichos, el uso de los pequeños frontones redondos, el uso del mismo tipo de columna salomónica, principalmente en el segundo cuerpo, y los nichos de la calle central, todo ello los hace muy cercanos. Incluso el infortunio de que su último cuerpo o su remate no sea el original. Seguramente esta similitud se debe a la circulación de modelos en la zona, que los dos conjuntos conventuales fueran parte de una misma dependencia secular o regular al momento de llevarse a cabo las obras, lo cual podría dar pie a pensar que se siguieron los patrones. Aunque también se sabe de la copia de diseños entre los pueblos en una competencia por el mejoramiento y embellecimiento de sus iglesias. No se puede afirmar que haya sido el mismo maestro el que realizó las dos obras, ya que no hay nada que lo pruebe, pero sí se quiere insistir en el parecido de uno y otro, lo cual remarca la idea de que en una misma región los modelos, las ideas y la mano de obra pudieron circular creando una tipología local. Bueno, pues eso es todo y nuevamente agradezco la invitación a este coloquio y de todos los asistentes. Gracias.